Bueno, vamos a ver ahora los problemas 2 y 3 del listado que hemos comentado en el vídeo anterior. Fijaos que en la opción de ciencias de la salud, el segundo problema dice, se ha aplicado un tratamiento a mujeres y a hombres. En las mujeres, 5 de 20 personas respondían favorablemente al tratamiento. Y en los hombres, 3 de 20 eran los que respondían favorablemente. Fijaos que 5 es diferente de 3, o sea, las mujeres parece que responden favorablemente más de ellas, en más proporción. El problema es si esta diferencia de 5 a 20 o de 3 a 20 es una diferencia estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Bien, podéis leeros si queréis en ciencias humanas el problema. Es un problema equivalente, pero formulado de forma diferente. Bien, bueno, pues ahora si vamos a nuestro gráfico nos encontramos. ¿Qué tenemos? De nuevo, una variable que es dicotómica, son dos muestras, como siempre, una variable que es dicotómica, una porque responde al tratamiento o no responde, esta es la variable, responder o no al tratamiento. Tenemos dos grupos, como he dicho, hombres y mujeres, son muestras independientes, por lo tanto estoy aquí, estoy en variables dicotómicas y muestras independientes, y ahora mi problema es si estoy aquí o estoy aquí. Fijaos que en este caso, en mi caso, estoy aquí por dos razones, en el segundo apartado, por dos razones. Una, porque el tamaño de muestra es menor de 30, es 20 por grupo, por lo tanto el tamaño de muestra es ya determinante. Pero además dice o una de las dos cosas. Aunque el tamaño de muestra fuera mayor, si el valor esperado es menor que 5, también estaríamos en estas condiciones. Mirad cómo calcularíamos ahora el valor esperado por grupo, en este caso. Fijaos que yo tengo 5 de 20 y 3 de 20, ¿no? Hemos dicho 5 responden al tratamiento en mujeres y 3 de 20 en hombres. Fijaos que el promedio sería 4. Si fuera cierta la hipótesis nula de que responden igual los dos grupos a comparar, en realidad hay 8 que responden al tratamiento. Por lo tanto, tocaría, el valor esperado sería 4 y 4. 4 hombres y 4 mujeres que respondieran al tratamiento. Esto sería lo esperado, el valor esperado. 4 es menor que 5, por lo tanto estaríamos en una situación donde deberíamos aplicar el test exacto de Fisher si este valor esperado tuviéramos un tamaño de muestra mayor que 30, pero es que en este caso por las dos razones, tanto porque es el tamaño de muestra es menor que 30 como que el valor esperado es menor que 5, estaría en estas condiciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el test a aplicar es el test exacto de Fisher. Y fijaos que en las soluciones tenemos, como podéis ver, tenemos que ahora lo he aplicado con otro software, un software se llama StatG, que es un resultado que me dice, he aplicado el test exacto de Fisher y el test exacto de Fisher para este tamaño muestral de los grupos de tamaño 40 es un p-valor de 0,69. Esto bilateral quiere decir que la hipótesis nula era igualdad de proporciones y la alternativa es bilateral, quiere decir que tanto si es mayor un grupo o el otro, se rechaza la hipótesis nula. Unilateral es cuando te interesa solo rechazarla cuando la diferencia es de un signo, digamos de un lado, ¿no? Que es un grupo mayor que el otro y no al revés. Aquí bilateral quiere decir que rechazarás la hipótesis nula tanto si se aparta por un lado o por otro uno de los dos grupos. Esto me está diciendo que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Tengo dos grupos que, aunque yo he visto una diferencia matemática, 5 de 20 y 3 de 20, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Mirad el otro problema. El otro problema me dice, se ha aplicado dos tratamientos a un grupo de 100 enfermos con una enfermedad crónica, artritis reumatoide. Cada paciente recibía los dos tratamientos. Esto es factible porque la artritis reumatoide es una enfermedad crónica. Por lo tanto, el paciente va a tener artritis reumatoide de por vida hasta el momento. No tenemos solución a esta enfermedad. Por lo tanto, es un tratamiento que puede mejorar al paciente, pero no le solucionas la patología, no lo curas, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que
yo puedo tratar estos enfermos crónicos con los dos tratamientos en dos épocas diferentes. Fijaos, dice, cada paciente recibía los dos tratamientos. En primer lugar, a 50 de ellos se les daba el tratamiento A y a los otros 50 se les daba el tratamiento B durante un mes. Fijaos que empiezan los dos grupos, se separa en dos grupos, unos empiezan con el A y otros empiezan con el B. Se dejaba después todos un mes sin tratamiento y al mes siguiente se les daba a cada paciente el otro tratamiento. Los que habían empezado con el A ahora se les da el B y los que habían empezado con el B se les da el A. La variable contemplada era si el grado de dolor medio, evaluado entre 0 y 10, durante el mes del tratamiento, se les evaluaba en distintos momentos qué nivel de dolor tenían, del 0 al 10, al paciente se le pedía, y entonces se hacía un promedio mensual. Y bueno, entonces, promedio de todo el mes de tratamiento. Entonces, los resultados obtenidos son los siguientes. Fijaos que esto es muy habitual en estas situaciones donde los datos son relacionados, ¿no? Porque la muestra relacionada es el mismo paciente que es sometido a las dos condiciones. Fijaos que esto nos indica que de estos 100 pacientes, 30 tuvieron un valor menor que 5, y al mismo tiempo con el tratamiento A, y al mismo tiempo también valor menor que 5 con el tratamiento B. 10 tuvieron valor menor que 5 con el tratamiento A, pero mayor que 5 con el tratamiento B. Y 22 mayor que 5 con el tratamiento A y menor que 5 con el tratamiento B, y en los dos casos tuvieron un dolor por encima de 5 en los dos tratamientos, 38 pacientes. Bien, esta es la forma de organizar los datos siempre en muestras relacionadas. Como tienes que cada individuo ha tenido los dos tratamientos, tienes la posibilidad de hacer este cuadro. Si os fijáis en ciencias humanas, tenemos un problema paralelo, pero evaluado en un examen de inglés, tipo FES Certificate, ¿no? que a un mismo grupo de estudiantes, 100 estudiantes, se les somete a dos exámenes, el A y el B, porque dos exámenes que se quiere ver si son diferentes significativamente, son de diferente nivel de dificultad, ¿no? Y entonces se les hace los dos exámenes, también con una alteración, digamos, primero a 50 de ellos se les hace el examen A y a otros 50 el examen B, y después al revés, un poco para evitar el problema. Esto es como cuando un partido de tenis se van cambiando de campo, un partido de fútbol a la media parte se cambian de campo, etcétera, para evitar que haya un sesgo en esta dirección, ¿no? Bueno, pues en este caso que los alumnos cuando hacen el segundo examen estuvieran más cansados que cuando hacen el primero, o los pacientes de artritis reumatoide cuando han mejorado un poco con el tratamiento A, y después cuando se les somete el segundo tratamiento, que si fuera el B a todos, pues podríamos decir, hombre, es que ya han mejorado con el otro y ahora están mejor no debido al B, sino debido a lo que han mejorado con el A. En definitiva, para evitar estos problemas se hace este tipo de... Bien, aquí es evidente que la variable es dicotómica, apruebas o no, tienes un promedio de dolor por encima de 5 o por debajo de 5, es una variable dicotómica, dos grupos, evidentemente, muestras relacionadas. Test de McNemar. Ahora no entro en detalles ahora de cómo se aplica el test de McNemar con un software. Esto no es extraordinariamente difícil. Lo más difícil es saber que hay que aplicar un test de McNemar en estas condiciones. Muchas veces cuando uno se enfrenta a un software estadístico con un poco con una ayuda es posible saber cómo tiene que aplicar cada uno de estos tests. Lo importante es saber que en estas condiciones tendríamos que aplicar un test de McNemar. Y aquí tenéis a continuación la solución del problema. Aquí tenemos que la hipótesis nula es que hay igualdad, y la alternativa que hay diferencia. Y aquí nos está diciendo que hay una diferencia. Los dos tratamientos son diferentes significativos. Hay uno que tiene un resultado diferente del otro significativamente. Fijaos que a continuación, ya os lo miraréis, dice, si en lugar de aplicar el test de McNemar o aplicáramos incorrectamente el test de proporciones, incorrectamente porque el test de proporciones es para muestras independientes. Fijaos que si aplicáramos este mismo test con estas proporciones, por 0,4 y 0,52, ¿por qué? Porque si os dais cuenta y miráis los datos, tenemos que el tratamiento A tiene, digamos, un 40%, ¿no? de menos de 5, y
y un valor del 60% mayor que 5. Y en el B es un 52 versus un 48. Esto es lo que estamos viendo aquí. Está comparando el 40% respecto al 52%. Está mirando el grado digamos, la comparación de las proporciones en dos grupos. Si fueran independientes, si aplicáramos el test como si fueran muestras independientes sin serlo, por lo tanto estuviéramos aplicando incorrectamente un test de proporciones, el resultado sería 0,08. O sea, fijaos, es interesante. En este caso, aplicando el test correcto, rechazamos la hipótesis nula de igualdad y por lo tanto decimos que los dos tratamientos son diferentes, y en cambio, aplicando el test incorrecto, ¿eh? Daríamos una decisión contraria, ¿no? Por lo tanto, es muy importante aplicar el test correcto, porque si aplicamos el test incorrectamente, estamos tomando una decisión que a veces, como en este caso, puede ser contraria, ¿no? Entonces, lo correcto es aplicar el test adecuado al caso en cada situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos que con esto hemos visto los problemas, hasta ahora el problema 1, 2 y 3, que nos llevan a las técnicas para trabajar con variables dicotómicas. En los próximos vídeos veremos las técnicas para trabajar con variables continuas, donde la complejidad es un poco mayor. ¿De acuerdo? Muchas gracias.